Hola hermanos, una alegría saludarlos. Hace tanto que no nos vemos, pero estamos conectados a través de las prédicas de nuestro pastor, de nuestros hermanos que cantan y de, gracias a Dios, esta tecnología que nos ayuda a poder estar un poco más juntos. Hoy les quería compartir un salmo que es uno de mis preferidos. Es el Salmo 121 y dice así: Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu protector, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. En mi vida siempre fue una realidad y a pesar de cualquier circunstancia que nos toque vivir, que siendo creyentes podemos pasar por distintas circunstancias, al igual que todo el mundo, la diferencia es que nosotros no estamos solos. Siempre, siempre estamos con el Señor. Les mando un beso grande y espero que nos podamos encontrar pronto. Bueno, mi nombre es Mauro y le quería comentar acerca de lo que Dios hizo y hace en mi vida. Pero bueno, primeramente mandarle un fuerte abrazo a la iglesia local en Jardino, nuestros hermanos y nuestra familia en la fe. Para empezar, bueno, en la niñez pasamos por momentos difíciles, mi mamá, mi hermana y yo,
Bueno, mi papá falleció cuando yo tenía 3 años y mi hermana tenía unos meses de vida. Y económicamente estábamos muy mal. Fue así que un tiempo nos fuimos a vivir, mi hermana y yo, a la casa de nuestros abuelos paternos, ahí en Jardino. Y bueno, fue nuestra abuela Juana quien nos empezó a llevar a la iglesia. Y ahí empezamos a escuchar, ¿no?, el Evangelio de Jesús. Ya en la adolescencia yo me aparté, siempre tuve tendencia al alcohol. eh, y bueno, una cosa nos llevó a la otra y así también yo probé la droga. En la época mía era la época del pegamento, marihuana y bueno, cocaína. Y fue una vida bastante desordenada la que llevaba, sin sentido. Eh, yo creía que juntarme con mis amigos, tomar, escuchar la mona, era lo más. Sin embargo, después la vida seguía y los problemas volvían a aparecer el lunes, el martes, y así transcurría mi vida. Ya cuando estaba en sexto año, bueno, en una de esas salidas con la gente de Liguerita, la gente brava de Liguerita en esa época, tuvimos problemas con unos chicos ahí de la falda. Y bueno, por un tiempo yo no salí más al baile y empecé a ir a la iglesia, a la reunión de jóvenes. Bueno, fue allí que volví a retomar acerca de las cosas de Dios, ¿no?, de volver a escuchar la palabra de Dios. Y bueno, ahí entendí que realmente Dios tenía un propósito para mi vida. Entendí que era valioso, porque antes no me sentía valioso. Y las circunstancias me llevaban a creer que no era nada, que era un negro más del barrio. Sin embargo, Dios me hizo ver que Él había puesto todas las fichas por mí, que Él apostó una sangre preciosa por mi salvación. Y bueno, ahí empecé a entender que Dios me estaba llamando para cosas grandes, ¿no? Si bien en muchas áreas de mi vida el cambio fue de 180 grados, y otras áreas de mi vida me costó mucho dejar, cuestiones de la carne, pero sin embargo Dios siempre fue misericordioso y Él, tomado de los brazos de Él, yo pude salir adelante. Eh, Entendí que Dios quería cosas realmente importantes, que fui hecho no solamente para vivir el día a día, sino que tenía un propósito eterno, que tengo un propósito eterno y que la iglesia tiene un propósito eterno en las cosas de Dios. Y que realmente uno es el que decide si quiere abrirle o no, abrirle las puertas de nuestro corazón y de las habitaciones de nuestro ser al Señor, ¿no? Eh, Pasé también con mi mamá momentos difíciles, bueno, y mi hermana también, momentos difíciles cuando estuve complicado el tema de los pulmones en Córdoba. Dios hizo un milagro realmente. Si bien yo no estoy sano, porque yo estoy medicado, pero por su gracia estoy bien. De ese joven adicto sin sentido, ahora soy un hombre que tiene una familia, que tiene una esposa, un hijo hermoso, y que tengo un propósito en la vida. Y todo eso me lo ha dado el Señor. Realmente, eh, desde ser un vago y andar en la calle a poder terminar el secundario, cuando había muy pocas personas que pensaban que yo podía terminar el secundario, terminé el secundario, estudié, soy profesor de educación física, y todo gracias a Dios. Dios fue obrando de manera tremenda en mi vida. Y bueno, si Dios quiere también tengo plan de poder hacer una licenciatura este año, de poder empezar. Y todo ha sido gracias a Dios, ¿no? Y la otra vez escuchaba a un pastor en una predica acerca de la misericordia de Dios, ¿no? Y daba un poco acerca de lo que significa misericordia, y era amar al miserable. Y yo pensaba cuán gran amor me tuvo Dios a mí, porque yo era un miserable en cuanto a pecado, en cuanto a miserias. Dios me amó, y Dios transformó mi vida. Y eso
bueno, es algo que cada uno de nosotros tiene que decidir, si entregarle la vida al Señor para que Él transforme, y Dios va a obrar de maneras tremendas. Dios sigue obrando en mi vida y sé que junto con mi esposa y con mi hijo queremos serle fiel a lo que Él nos ha llamado. Estamos trabajando en una fundación, una organización misionera, Operación Movilización, y bueno, es un trabajo que creemos que es importante para la iglesia local, esto de conocer y saber lo que está pasando alrededor del mundo, lo que Dios está haciendo alrededor del mundo, en las misiones transculturales. Así que, bueno, Dios siempre es fiel, y Él siempre nos lleva más. Mi vida refleja eso. Yo he ido de menos a más por el poder de Dios, con altibajos, pero un Dios que me ha dado mucho, también que me ha exigido mucho, pero me ha dado más de lo que Él exige. Dios nunca va a pedirnos nada que nosotros no podamos darle, y tenemos este tesoro en vaso de barro, que es su presencia, que es su espíritu en nosotros, y en Él nosotros somos más que vencedores, ¿no? Como dice su palabra. ¿Qué significa Jesucristo para mí? Bueno, para mí significa la vida, realmente pasar de muerte a vida. Significa un Dios de nuevas oportunidades, un Dios que Él entiende que somos de carne, sabe y conoce nuestras fallas. Sin embargo, Él quiere perdonarnos, Él nos perdona cuando nosotros genuinamente de corazón nos arrepentimos y buscamos su perdón, ¿no? Obviamente su gracia. Es un Dios que tiene misericordia y un Dios que hace nueva todas las cosas. No importa de la situación, no importa del lugar tan oscuro, tan sucio que estemos, Dios nos saca, y por la sangre preciosa de Cristo nos limpia y nos hace hijos suyos, ¿no? Nos hace hijos suyos. Y bueno, eso significa Dios para mí, Dios un dador de vida, y bueno, la verdad que Dios es el motivo realmente por el que uno está, por lo menos por lo que yo estoy vivo, ¿no? Si yo no hubiese aceptado a Jesús, no sé en dónde me encontraría en este momento, si es que me encontraría en algún lugar. Así que bueno, ese es mi testimonio. Espero que sea de bendición para tu vida. Y bueno, nuevamente un fuerte abrazo a nuestros hermanos allá. Y bueno, estamos en contacto, y bueno, los queremos y los extrañamos mucho. Milagros y amor, sanas y das salvación incomparable. Eres tú, brillas en la oscuridad, clamamos con tu libertad incomparable. Es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Oh. Brillas en la oscuridad, clamamos con tu libertad incomparable. Eres tú, mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios.
Bienvenidos a cada uno de ustedes que está participando hoy de este culto virtual de la Iglesia Evangélica Bautista de Villa Giardino. Los hermanos encargados de alabanza y adoración cada domingo están preparando, están trabajando en el armado de las canciones, en el armado de los videos. Damos gracias a Dios por ellos. Damos gracias por poder compartir esta palabra suya, de poder participar de este culto, porque estamos juntos adorando a nuestro Dios. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús nos ponemos delante de ti, disponemos nuestro corazón para recibir tu palabra, que nuestros ojos puedan mirarte a ti a los ojos, para que sepamos que tus ojos miran a nuestros ojos y escudriñas el fondo de nuestro corazón, que nuestros oídos estén atentos a la voz de tu palabra y que todos nuestros sentidos estén dispuestos a recibir de ti, que podamos abrazarnos contigo, podamos tener comunión contigo. Háblanos en el nombre de Jesús. Amén. Estamos considerando y pensando en algunos de los temas de Jesús en el Evangelio de Marcos. Hemos comenzado a pensar en atraídos por Jesús. Hoy queremos compartir alimentados por Jesús. Hablando del alimento, en casi todas las casas hay alguien que pregunta en algún momento del día, ¿qué comemos hoy? ¿Qué vamos a comer? ¿Qué hay para almorzar o qué hay para cenar? Bueno, si le hubiéramos preguntado a Jesús, si le preguntáramos a Jesús en los episodios del Evangelio de Marcos, de la multiplicación de los panes y de los peces, nos hubiéramos sorprendido con el menú. Vamos a leer la palabra de Dios, vamos a escuchar la palabra de Dios, a ver lo que nos dice. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: Tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿De dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntó: ¿Cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron y se saciaron, y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4,000, y los despidió. Y luego, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Allí está, ese es el menú. Hoy vamos a comer pan, vamos a comer palabra y vamos a comer pescado. En este orden estaba dado en el relato de la palabra que acabamos de escuchar en el Evangelio de Marcos. En realidad hay 2 pasajes diferentes que hablan de multiplicación de los panes y de los peces, en Marcos capítulo 6 y en Marcos capítulo 8. Después lo podemos leer si queremos completo, pero son 2 milagros diferentes, en distintos lugares, con distintas características, con distinta cantidad de personas. No es la repetición de un solo milagro, aunque estas fueron una de las veces en que el Señor multiplicó el pan y los peces y los dio, los repartió para que todos pudieran comer, las multitudes. Unos que estuvieron con él un día y en el otro relato que estuvieron 3 días acompañándolos. Y Jesús dice: no quiero dejarlos volverse a sus hogares en ayunas porque van a desmayar, porque la comida es la que sostiene nuestra vida. Y entonces, en primer lugar, el Señor Jesús ofrece el pan. Este pan que son las necesidades básicas del hombre.
En el primer relato nosotros veíamos a Jesús preguntando acerca de la gente que estaba sin comer. En el segundo relato son los discípulos que dicen, no tienen comida, no tienen qué comer. Y en este interés del Señor era que ellos no se fueran sin el pan de cada día. También para nosotros, cuando estamos en medio de una crisis y estamos en medio de una pandemia, estamos aprendiendo términos y compartiendo de virus, infecciones y demás. Uno de los problemas que se suscitan es la falta de trabajo. Y la falta, juntamente con la falta de trabajo, la falta de salud, juntamente con la falta de trabajo y la falta de salud, la falta de pan. Con la crisis en medio, toda nuestra situación se descontrola. Por eso en muchos hay afán y ansiedad, hay preocupación. Venimos a compartir acerca de alguien que puede traernos el pan, que puede alimentarnos, que puede suplir aquellas necesidades básicas que tenemos. En general, decía William Barclay, que Dios nos dé las cosas simples y comunes que necesitamos cada día para vivir. Que Dios nos dé, esta era la oración en el Padre Nuestro. Ahora, en el principio de la Biblia, en el Génesis, el relato de Adán y Eva luego del pecado, llevaron a Dios a decirle al hombre, ¿te la querés arreglar solito? ¿Querés hacer tu vida? ¿No querés depender de mí? Bueno, allá está, pero ahora entonces vas a tener que comer el pan con el sudor de tu frente. Vivís independiente de Dios, vas a tener que sacrificarte muchísimo para conseguir el pan de cada día. En los 10 mandamientos está uno de los mandamientos que nos habla de guardar el día de descanso, el día de reposo. Pero junto con eso está el mandato para que nosotros trabajemos 6 días para ganar el pan, para vivir. Que un día lo usemos para descansar, para el Señor, pero 6 días para trabajar en ese trabajo que implicaba también el sudor que habla el libro de Génesis. Algunas personas que no tienen muchas ganas de sudar en su frente, buscan el sudor de la frente de otros. Y alguno piensa en poder pedir, en mendigar, en hurtar o en robar. Y es cierto que cuando se despierta una crisis, afloran lo que cada uno es y se manifiesta esto, ¿no? Se manifiesta el deseo de suplir las necesidades propias, pero con el trabajo de otros. En realidad, en la palabra de Dios encontramos la parábola del buen samaritano que tiene este relato. Un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó fue asaltado por ladrones que le dijeron, lo tuyo es mío. ¡Pum! Y a tomarle, a robarle. Pasaron un sacerdote y un levita y ellos dijeron, lo mío es mío, a este herido yo no le doy nada de lo mío, cada uno con lo suyo. Pero pasó un buen samaritano y el buen samaritano dijo, lo mío es tuyo, yo te lo doy. Su dinero, su cabalgadura. Y lo llevó a un mesón para que lo atendieran. Y el mesonero le dijo, lo mío es tuyo si me pagas. Ahí están resumidas todas las filosofías para conseguir el pan de cada día. Y todavía no nombramos nosotros lo que habla el resto de la Biblia, es muy extenso. Pero por ejemplo, tenemos algunos principios en la Biblia que son interesantes para considerar y que esta crisis puede llevarnos a pensar. Primero, que el trabajo dignifica. Que uno se siente honestamente mejor delante de Dios y del prójimo trabajando. En el Nuevo Testamento, en la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, el apóstol dijo un mensaje que si lo compartiéramos en la iglesia hoy día literalmente algunos se ofenderían. El que no quiera trabajar, tampoco coma. El que no quiere trabajar, que no coma. Dios dice que da trabajo a los que quieren trabajar.
Hay una respuesta de parte de Dios si lo buscamos a Él. Él da trabajo, da semilla, da el pan, dice 2 Corintios 9, versículo 10. Da el pan a los que quieren trabajar. Y es cierto, otro de los principios, ocasionalmente podemos tener falta de trabajo. Y no decimos que todos los que no tienen trabajo es por culpa de pecado y de haberse alejado de Dios. Decimos que a veces hay situaciones en la vida donde se nos prueba. La sociedad en que vivimos es una sociedad caída, está alejada de Dios, y los creyentes y no creyentes pueden sufrir por falta de trabajo. Y entonces allí está también quienes ayudan, quienes dan una mano, quienes dan una ofrenda fraternal, como solemos nosotros decir. Tenemos que dar gracias por cada uno que ha llamado y ha preguntado cómo están en este tiempo ustedes. ¿Cómo estamos? Bueno, eso, ayudamos y somos ayudados, pero todo pertenece a Dios. Y Dios nos enseñó, es otra comida, es un sándwich. ¿Le gustaría un sándwichito hoy? ¿Qué ponemos? Un pan y otro pan. Y Dios dice, bueno, como Él lo hizo en la multiplicación de los panes y de los peces, oración antes, oración después. Oramos pidiendo a Dios que nos dé el pan de cada día, el pan cotidiano. Y oramos también después cuando estamos a la hora de comer, diciéndole, gracias Señor por este pan que nos has dado. Y en el medio de ese sándwich, está el trabajo, está la consagración a Dios, está la búsqueda del rostro de Dios, está la honestidad, la sinceridad, pero el acercamiento a Dios. Y entonces, si hay alguien que no quisiera trabajar, pero si queremos trabajar y nos encomendamos pidiéndole el pan de cada día y le agradecemos cada vez que tenemos algo de pan, juntamos y nos encontramos con un Jesucristo amoroso que suple nuestras necesidades. Una buena recomendación es buscar al Señor, es orar. Quizás en la mesa de nuestros padres se oraba antes de comer y quizás se hacía muy rápido. No es para orar ahí por todos los enfermos y todas las situaciones, pero dando gracias porque el pan lo da el Señor para nosotros. Segundo de los elementos en el menú del día de la relación con el Señor Jesucristo está la palabra. La palabra que son las necesidades profundas del hombre. El pan son las necesidades básicas, elementales. La palabra nos lleva a las necesidades profundas, aquello que Dios suple también, que el pan solo no suple. Cuando la multitud seguía, y estamos pensando en este relato del Evangelio de Marcos, pero en referencia con el Evangelio de Juan también, dice que mucha gente que le seguía, lo seguía por el pan físico. Y entonces Jesús les dice, ustedes me siguen no porque hayan visto señales de que yo soy el Hijo de Dios, dice Jesús, sino porque comieron el pan y se saciaron. Buscad y trabajad por la comida que no perece, sino que la comida que a vida eterna permanece. Busquen aquella palabra, busquemos aquella palabra que es el alimento que permanece para vida eterna. Quizás en este tiempo que nosotros nos estamos quejando de toda la situación que nos toca vivir, y cuando nuestro alimento físico nos falta, cuando el pan nos falta y nosotros estamos tentados a quejarnos y a lamentarnos, tengamos que rever esa posición y decir, quizás Dios permitió esta oportunidad de una necesidad que yo no puedo suplirme a mí mismo y que tenga que buscar a Dios. Ese es el sentido de los pobres en la Biblia. Alguien que no tiene recursos, que no tiene nadie que le pueda ayudar, influencia, y que busca a Dios para la ayuda. John Piper, que es un pastor, predicador, escritor en los Estados Unidos, él decía que concurrió al consultorio médico por un examen medio de rutina por un problema menor.
Pero cuando hicieron eso, le dijeron, eso está bien. Pero le dice el médico, me gustaría hacer un análisis más profundo de algo que no me gustó. Cuando hacen el estudio, descubren una enfermedad muy complicada. Y él dice, yo creía que estaba bien, yo pensaba que estaba bien, pero dentro mío tenía algo malo. Y ese examen de rutina me llevó a descubrirlo. Le llevó a descubrirlo al médico. Quizás la falta de nuestro pan en este tiempo nos lleva a buscar la falta de palabra y encontrar la palabra en la palabra de Jesucristo. Porque Jesucristo estaba predicando, enseñando las cosas de Dios, las cosas del reino, de la vida eterna. Cuando el Señor le dice a los discípulos, al ver que la gente se iba, ¿quieren irse ustedes también? Y el apóstol Pedro le dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Tú tienes esas palabras que nos explican cómo es el cielo, cómo es Dios, quién es Dios, qué es lo que Dios ha preparado para nosotros. Alguien dijo, muy bien, que la mejor almohada para nuestro sueño son las promesas de Dios. Quizás hay cosas de Dios que no entendemos, pero uno no vive, como dijo Adrian Rogers, uno no vive de las explicaciones de Dios, sino que uno vive de las promesas de Dios. Y Jesús promete con su palabra darnos la vida eterna, darnos este alimento que es su palabra, que nos trae a la libertad, a la verdad, que nos permite andar y caminar, que es el alimento como a los bebés recién nacidos. Por eso decía Pedro también en su epístola, buscad, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Busquemos la palabra de Dios. Leamos la palabra del Señor Jesús, porque ese es alimento de vida eterna. No descuidemos esta disciplina de la palabra de Dios. En alguna de las reuniones cuando nos juntamos para comer, y sea reunión de hombres o demás, por ahí hay algunos que cuando estamos ya esperando el asado, dice, bueno, alguna vez hemos comido asado, dice, bueno, no solo de pan vivirá el hombre, y una risa. Eso lo conocemos, eso es un versículo que conocemos medio. Porque en realidad fue la palabra que Jesús le dijo a Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y es una referencia, porque el pasaje es de Deuteronomio 8:3, cuando Dios dice, yo los hice andar por el desierto, para que tuvieran falta de pan, pero para que descubran que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esa experiencia del desierto en el pueblo de Dios, cuando sale de Egipto y va a la tierra prometida, de una provisión que surge como el maná, de codornices que vienen para alimentarlos también, del agua que salía de la roca que los acompañaba, cuántas cosas que sirvieron para que ellos conocieran a Dios, este Dios que alimenta todo nuestro ser en las necesidades más profundas. Alguna vez hemos dicho también estas palabras de Jeremías. Jeremías dice, cuando descubrí tus palabras, las devoré. Son mi gozo y la delicia de mi corazón, porque yo llevo tu nombre, oh Señor. ¿Cuántos podemos decir a esto? Un amén. Decir, sí Señor, también tu palabra, yo las devoré cuando descubrí tu palabra, son mi gozo, porque tú eres mi Señor. Bueno, esta es la experiencia del creyente, del cristiano. Y este es el segundo plato en el menú. El tercero de ellos, el tercero es el pescado. O el pez, o el pececito, que son las necesidades supremas del hombre, que es Cristo. Cristo es la necesidad suprema del hombre. Me permito referirme al hablar de esto a algo que va más allá del Nuevo Testamento, o posterior a la vida del Nuevo Testamento, de los escritos, porque no hay en ningún lugar del Nuevo Testamento la imagen del pececito, o decir, cuando ustedes vayan, pero fue costumbre de los cristianos que eran perseguidos por causa de su fe.
Y cuando querían encontrarse en medio del Imperio Romano con otro y saber si era cristiano o no, realizaba una línea en el piso y esperaba si la otra persona hacía la otra parte de la línea, completando la imagen del pez, con estas dos líneas curvas que se intersectan. Y si el otro la hacía es porque conocía el símbolo y porque también era cristiano y podían hablar libremente, porque en el imperio se confesaba al César como Señor, al emperador, no a Jesucristo, pero Jesucristo es el Señor. Y esta es la imagen del pez, porque el acrónimo de ictus, que es pez en griego, es Jesús Cristo, Hijo de Dios, Salvador. Jesucristo, Hijo de Dios Salvador. Ese Jesús que nació en Belén, que se crió en Nazaret y que murió en las afueras de Jerusalén. Ese Jesús es el enviado de Dios. Es Dios que vino a nosotros, por eso es que es Hijo de Dios. No que es un producto de Dios, es Dios mismo. Es el primogénito porque tiene todos los privilegios y todos los derechos. Tiene la autoridad, pero no porque haya nacido de Dios. Es Dios mismo. Este Jesús, que es el Cristo, que es el Hijo de Dios, Él es el Salvador. Para esta crisis y para cualquier crisis que nosotros estemos enfrentando. Y esta es la idea del pececito. Pero el pececito que presentó Jesús es el pececito que agradeció al Padre y que después repartió. Ese es su cuerpo roto en la cruz del Calvario, clavado en la cruz, repartido por nosotros, para nuestra bendición, para que lo comamos en un sentido figurado, simbólico, espiritual, no literalmente, pero para que nosotros recibamos en nuestro corazón a Jesús como el Cristo, el enviado de Dios, el Hijo de Dios, el que Dios dispuso, el que murió por nosotros, que yo lo recibo, lo acepto en mi corazón, acepto por fe que Él murió por mí, pagando mis pecados, y yo ahora puedo depender de Él, en esa dependencia que había perdido Adán. Entonces ya no estoy viviendo tan solo del sudor de mi frente, sino que tengo al Señor Jesús, que suple mis necesidades más profundas, de sentido, de existencia, de para qué vivo, de qué hay más allá de la muerte, de qué son los valores espirituales, porque no somos simplemente animales. Somos seres creados por Dios, pero nacemos en el Señor cuando le aceptamos a Jesús como Salvador y Señor. Y en esto se produce un cambio radical en nuestra vida, porque Él se hace cargo ahora de nuestra vida, y Él nos alimenta, Él lucha nuestras batallas, Él va al frente de nosotros, va defendiéndonos. Decía también, aunque no es el aspecto de la alimentación, pero sí de la protección, decía Dietrich Bonhoeffer, un teólogo alemán, que nosotros estamos en la mano de Dios y Dios tiene su mano también puesta sobre nosotros. Cuando alguien quiere golpearnos, a quien golpea es a Dios y se las tiene que arreglar con Dios. Como decía otro de los predicadores que hemos citado, cuando uno acepta a Jesucristo como el dueño y le entrega su vivienda, su morada, su ser, y viene Satanás a golpear la puerta de nuestra casa, no vamos más a atender nosotros, es Jesús el que sale a atender. Y dice, no, ahora el dueño de la casa soy yo. Y Satanás se va. Esa es la certeza que nosotros tenemos como cristianos. Este es el alimento que Dios dispuso. Que yo pueda tener esa línea del pececito en mi boca con una sonrisa. Para si me encuentro con otro, cambiemos el mal humor, la línea invertida. Nos encontramos, podamos compartir y podamos salir aún a anunciarles a otros que Cristo Jesús es la vida eterna. Esta es la victoria que Dios nos da. Quisiera terminar con el pensamiento de un escritor. Hace muchos años escribió un libro que se llamó Las 7 necesidades del niño. Las 7 necesidades básicas del niño. Y él habló para nuestros niños. Y yo creo que en esta época estamos preocupados por nuestros hijos, nuestros niños, nuestros nietos, nuestros sobrinos. Y él dijo, los niños necesitan aceptación,
Los niños necesitan ser considerados importantes. Los niños necesitan ser amados y amar. Los niños necesitan seguridad. Los niños necesitan alabanza. Bien. No sé cuántos de nuestros padres nos han dicho, bien, lo hiciste bien. Los niños necesitan disciplina. Y los niños necesitan a Dios. Cuando nosotros criamos a nuestros hijos y no les damos estas necesidades, no le damos lo que suple las necesidades, si dejamos para en un futuro que ellos elijan, que ellos decidan, no van a conocer de Dios a menos que le presentemos a Dios. No van a conocer de Jesús si nosotros no le presentamos este Jesús, que suple las necesidades básicas como el pan, que suple las necesidades más profundas con la palabra suya, que de pequeños podemos aprender, que de pequeños podemos tomar, y no van a comprender ni van a tener el recurso de Cristo viviendo en su interior, con la certeza de la vida eterna que da y la paz que da el Señor para todas nuestras enfermedades. Mejor nutridos que con este alimento no vamos a estar. Vamos a dar gracias. Pero vamos a poner nuestras manos, ya que hablamos de la comida, como si estuviéramos buscando en las manos de Dios, de las manos de Dios, para nuestras manos, su alimento. Padre, queremos recibir de parte tuya lo que dispusiste en Cristo Jesús, aquel pan de las necesidades básicas, aquella palabra que alimente nuestra alma, nuestra mente, todo nuestro ser, que nos da la certeza de la vida eterna, y aquel Jesucristo que es el pez, el Hijo de Dios que descendió para darnos la salvación. Si no lo hemos recibido, Dios, quisiéramos en este momento hacerlo.